Ay, señores, aquí te lo... Qué bueno hablar con expertos y la verdad que José Bretón es una de esas personas que nos encanta recibir aquí en la salita de Lilith en CDN. Él ha hecho una encuesta, una investigación interesante y viene a presentarnos los resultados de la productividad de las empresas. Ya usted sabe, está con nosotros José Bretón, Hola. quien es experto en conversaciones organizacionales y consultor en términos generales de todo. Tú tienes un currículum tan largo que si lo digo no coge la media Sí, hora, bueno, José. pero definitivamente estamos trabajando en el tema de conversaciones en las empresas. Esta vez hemos hecho una encuesta midiendo la productividad de la conversación para generar acción. Es la conversación madre, centro. Es la conversación que lo tiene que hacer independientemente del tiempo, del expertise, del área. Es lo que hace que sucedan cosas en las empresas. Entonces, manejamos o pensamos, vamos a ver, ¿por qué solamente entrenar o acompañar? Vamos a ver qué está pasando en el mercado. Y tomamos la decisión de hacer 24 preguntas a diferentes niveles empresariales. Es decir, desde vicepresidente, presidente, gerentes generales, directores y gerentes, en O sea, total. a nivel alto, a nivel de toma de decisiones. Totalmente directivo. ¿Cómo ellos se entendían que se daba ese tipo de conversación en la empresa? Es decir, no fue una evaluación ni una encuesta para cómo él lo hace, sino cómo entiende que sucede en la organización. Y simplemente identificamos comportamientos que definen esas conversaciones y le preguntamos a la persona qué respuesta entienden ellos que está sucediendo hoy. Entonces, es bastante aleccionador porque, reitero, permite a la persona que estamos trabajando estos temas, a las organizaciones. Ayer tuvimos un evento con 30 personas compartiendo estos datos con la finalidad de que puedan tener mayor referencia sobre esa conversación. El objetivo de conversación, y lo hemos hablado, aparentemente es muy obvio, sin embargo, tiene sus técnicas, sus habilidades que hay que desarrollar en el tiempo. Entonces, no sé si podemos comenzar con la primera... El primer slide. Vamos a pedirlo. Y en lo que nos lo van poniendo, Sí. te quería preguntar, tú sabes que para conseguir respuestas, las preguntas son muy importantes. Entonces, esas preguntas claves que tú realizas en este tipo de encuestas, ¿cuáles son? Vamos a decir, 2 o 3 preguntas que tú dices que son las fundamentales de lo que Ok, estamos por buscando. ejemplo, si se pide más de una vez un trabajo a un colaborador, Ya entiendo. si diferencia a la persona entre lo que es un juicio y lo que es un hecho, si se tiene una capacidad de resolver desde el presente hacia el futuro. Cuarto, si son capaces de apertura ante las conversaciones. Es Ya. decir, cada pregunta obedece a un comportamiento requerido para hablar de estos temas. Entonces, esto hace que sea mucho más cuantitativo y conocido de qué se trata lo que se está trabajando a nivel de conversaciones que están relevantes en las organizaciones. Mira, aquí estamos viendo el primer cuadro entonces. Sí. Productividad de la coordinación de acciones en la empresa dominicana. Sí, ese es el título en sentido general. Y Conversa Escuela Ejecutiva, que no lo dije, obviamente José Bretón es el director de esta empresa. Claro. Muchísimas gracias. Sí, en la segunda vemos cómo estuvo distribuido lo que es la parte de la cantidad de personas. Vamos a verlo. Bueno, pusimos ahí las 5. Ok, entonces ahí es un resultado final y vamos a empezar así. La productividad, Lili, nos dio un valor de 10.99 de 100. Eso es terrible. Es decir, Eso es lo más quemado de todo lo que hay más una se puede. brecha de un Wow. 90% de cómo se está entendiendo que va sucediendo esta conversación. Es decir, cuando esos comportamientos, que fueron en total unos 13 comportamientos que hicimos en 24 preguntas, están diciendo que no se está teniendo una respuesta a nivel esperado de cómo se tiene. Entonces, para irnos en orden, manejamos 309 ejecutivos, dentro de ellos 75 presidentes y Ese vicepresidentes fue de empresas. el número de la muestra, el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra. Pero es amplio, es Sí, amplio. lo que pasa es que nos empleamos en Instagram, en LinkedIn, por ejemplo. Ajá. Contactamos personas desconocidas. Muy bien. Porque lo que queríamos hacer en todo momento es buscar una muestra aleatoria y distante a nuestro entorno. Por lo tanto, aprovecho y le doy las gracias porque hubo gente que sin conocernos tuvieron la apertura de poder contestarla. Qué bien. Entonces Y manejamos... mientras más amplia la muestra, pues obviamente el margen de error es menor. Claro. O sea, tienes muchísimo más El objetivo va a ser seguir creciendo. Lo que pasa, y ahí concedo un poquito de razón, cuando no se tiene conocimiento a veces no se tiene la apertura. Entonces, suponemos que para el año que viene multiplicaremos la cantidad de personas que Qué participaron. bien. Entonces, en esa misma medida nosotros trabajamos en empresas desde 1 a 10 y hasta de
más de 1.000 empleados. La mayoría de las empresas, en total 110 empresas donde trabajan esas personas, tienen más de 1.000 empleados. O sea, que son es decir, que son corporaciones en ese sentido. Y femenino un 51% y un masculino un 48%. Es decir, totalmente balanceado a pesar de que fue de manera aleatoria. Entonces, hubo una pregunta, y es la parte 3, la gráfica 3, que es sumamente importante, sencilla, que preguntábamos, ¿cómo manejan las situaciones viendo el pasado o tomando el pasado para generar futuro? Es decir, date cuenta que... Partiendo del pasado, ¿qué hacer ahora, en el futuro? O si se quedan estancados en el futuro. Para ser preciso, las conversaciones se centran en mirar el futuro desde el presente, claro, o se quedan en el pasado. Es una pregunta sencilla porque sí, donde estamos atascados, y eso se puede ver en nuestro círculo social, cultural, de familia, es que estamos muy metidos en el pasado. Si algo quiere que suceda, tiene que generarse una conversación de ahora para presente, que genere una acción en el futuro y las cosas cambien. Bueno, el futuro se crea en el presente, siempre sí, se ha dicho, es una frase cliché por eso, y cierta también. Cierto, y por eso a veces uno escucha tanto lo mismo, pero es porque estamos estancados, repitiendo lo que no sucedió. Entonces, cuando hicimos el balance, por cada 1.000 situaciones, 343 veces se hace el movimiento de presente a futuro. Es decir, que más de 700 veces nos quedamos revolviendo el pasado, y eso es sinónimo de inacción. Celebrando la gloria pasada o el fracaso, llorando el fracaso buscando culpables, o quedándonos, lamentándonos. Lo que debimos hacer que no hicimos. Que no hicimos, y no se tiene como la habilidad, la destreza, y eso que es lo que nosotros planteamos a nivel directivo, es entender que un directivo está para responder problemas. Un problema es, el objetivo original es convertirlo en objetivo. Un problema es una forma natural de expresión, más no significa que eso sea lo que se quiera. Hay una intención detrás que necesariamente está diciendo, esto no funciona, ¿qué hacemos? Entonces, conversacionalmente hay que tener la claridad para poder mover a las personas, porque las mayorías se nos quedan o nos quedamos en la parte del pasado. Entonces, si vamos a la próxima, el índice, como te comentaba, que manejamos total del proceso de la conversación para coordinar acciones, es de 10.99, un 11%. Wow. Es decir, que cuando vemos la brecha que existe, tiene que ver muchas cosas que faltan por resolver para que puedan tener esa habilidad o destreza. Por ejemplo, hay una área que tiene que ver con pedir. Pedir es una competencia, pedir no es dame una dádiva, pedir es decirte a ti, vamos a crear un futuro juntos y vamos a hacer que sucedan cosas. Yo estoy aquí, para lograr esto necesito tu ayuda, ayúdame. Porque es natural. Ayuda, claro. El ser humano está diseñado para eso. Claro. Uno se confunde y a nivel ejecutivo uno piensa que la persona tiene que saber lo que va a hacer. Y no es cierto. Un gerente de mercadeo necesita conversar con el de operaciones, necesita conversar con el de recursos humanos para que se generen cosas distintas. En la medida que uno desarrolla esa habilidad, por ejemplo, yo estoy aquí sentado fruto de pedir. En la medida que uno desarrolla esa habilidad, puede lograr generar cosas distintas. Claro. Saber lo que es un no, hasta dónde el no, saber cómo cambiar el no. Y sobre todo entender, voy a repetir de nuevo, que la vida está diseñada para pedirnos y para generar a través de esa petición cosas distintas. Eso se da en lo personal, se da en lo familiar, se da en la pareja, en los hijos. Sin embargo, es una habilidad que muchas veces no se tiene suficientemente clara. Hay una importante, y es la segunda, lo que tiene que ver con aceptar. Aceptar no es solamente hazlo, aceptar es sí, o sea, declarar un sí o declarar un no. Decir vamos a reconfigurar este acuerdo o simplemente vencer mostrar. La resistencia. Pero dar respuesta. Fíjate, Lili, ahí me voy a salir un segundo de mi contexto ejecutivo. ¿Qué pasa en nuestra sociedad? Nos falta más aceptación, más compromiso desde declaraciones. Uno escucha a muchas personas que hablan desde su rol, más no se comprometen. Entonces, en la organización opinan. La organización no permite, porque la organización crece en la medida en que la red de conversaciones se activa, y eso implica que alguien se haga cargo a través de la palabra, que es lo que llamamos declaración de aceptación. Entonces, no es lo mismo hazlo a yo decir sí lo hago, porque en el momento que estoy dando la declaración, ya me siento comprometido a alcanzar ese resultado. Mira, es tan importante esto que tú estás manejando, José, del tema de las conversaciones, que me da mucha risa, porque en la mayoría de las empresas grandes, tú que tienes una muestra grande de corporaciones, se da lo que son las conversaciones informales o de pasillo, que terminan siendo súper reales, o sea, con pueblos están dentro del proceso. La alta gerencia cree que no ha colado la información, no la ha dicho responsablemente. Claro. Sin embargo, el pueblo entero, o sea, la empresa completa,
completa lo maneja y sabe. Entonces digo yo, bueno, parte de este aprender a conversar es ser nosotros desde la alta gerencia quienes informemos desde el principio, para evitar el rumor de pasillos que al final no suma nada. Y haciéndonos cargo de lo que hay que decir y aclarando lo que hay que decir y poniéndole palabra a lo que hay que ponerle palabra. De hecho, esa brecha de entender que uno necesita estas habilidades es lo que después da contraspié para que no sucedan cosas. El ejercicio no entendí, no me dijiste, yo no sabía, y tal cual dices, a través de un pasillo te enteras de cosas, mas no significa que eso te compromete a ti. Por eso nosotros abogamos por crear equipos y culturas, no solamente que sepan o que tengan conocimiento, que dicho sea de paso, hay muy buenos conocimientos hoy sobre la mesa. Lo que está la mayor brecha es entender cómo trabajamos juntos, cómo entendemos que a través de la conversación generamos cosas distintas, nos comprometemos. Hablar de palabras, y es lo que ha motivado esta investigación, de productividad. Productividad uno lo ve en un proceso, es como hacer más con menos, es la línea de fabricación. No, en una reunión ejecutiva de staff, que hay 10 personas con muy buenos currículos y habilidades, necesitan crear facilidad de entenderse, facilidad de poder plantear una idea sobre la mesa y que sea la idea que esté sobre la mesa y no la persona ni el puesto, que es una cosa totalmente distinta. Aquí tenemos tu último gráfico para cerrar, José. Aquí hay algo interesante, lo segmentamos por generación. Los baby, la generación Y, los que son jovencitos, lo estoy viendo aquí en mi monitor, aquí tenemos un grupo, son personas que están percibiendo que la coordinación de acción es muy baja, es más baja. Es decir, nos están pidiendo, conversemos más, cumplamos más. Paradójicamente, lo que somos los millennials, tienen una actitud mucho más abierta, demandante y queriendo conversar. Y recibir información. De hecho, eso da pie para entender la necesidad de tener directivos que escuchen a un millennials, directivos que puedan entender que de una buena idea puede sacarse cosas más allá de lo que se dice, pero sobre todo entender que ese grupo está demandando de nosotros que pongamos atención, que escuchemos y que cerremos acuerdos para con ellos. De hecho, que le dediquemos tiempo. Porque ahí hay algo característico en ellos, Lili. Ellos no están pensando solamente en trabajar, están pensando en cumplir, pero también en satisfacerse. Y eso también, ellos tienen una habilidad de pedir, haciendo alusión a la primera parte, mucho más amplia, desarrollada, como debe de ser, mucho más cómoda que lo que tradicionalmente se ha tenido. Entonces, quería simplemente venir acá y compartir con ustedes, porque este tipo de información nos parece sumamente relevante, no solamente hablar en un marco teórico, sino tener alguna información que sirva de referencia para lo que se hace y sobre todo entender que esa brecha no significa que estamos mal, sino qué hacemos para cerrarla, hacernos cargos de que sea mucho menor y que todo sea problema para un líder es una oportunidad, y así despedimos a José Bretón, tremendo consultor y experto en conversaciones en las organizaciones. La pura verdad que me ha encantado la información. Ya usted sabe la exhortación de José Bretón, búsquenlo en las redes y lo seguiremos recibiendo para seguir aprendiendo de la comunicación en la empresa. Ya lo saben que tenemos mucho que mejorar porque salimos quemados. Más o menos. Salimos quemados. Vamos a una pausa y regresamos con cine, películas, series y más en compañía de los Piñeiro Brothers. Víctor Piñeiro, abogado experto en la industria del entretenimiento, y su hermano Kiko Piñeiro, cinéfilo, y ya usted sabe todo un potencial de la comunicación también. Échele el ojo.